Hola, me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Ángel de Jesús y soy de Neza en el Estado de México. Soy muy fan de lo paranormal y siempre me he hecho mis dosis de relatos de diferentes canales. Aunque hay otros con más tiempo y seguidores, a mí me encanta descubrir a nuevos narradores del terror. Por eso es que decidí compartir mi historia con ustedes, aparte de la gran atención que me dieron cuando los contacté. Antes de entrar de lleno con mi relato, quiero darles un poco de contexto para recalcarles que no pretendo empatizar con nadie, ni busco victimizarme. Hice lo que hice por mi cuenta y no me arrepiento de mis decisiones. Crecí en un completo ambiente de violencia, con mi supuesto padre madreándonos a mi mamá, mi media hermana y a mí. El señor tenía problemas con el alcohol, por eso fue que a pesar de ganar bien en su trabajo, nunca nos dio la gran vida. Y también estaba su niña favorita, quien supuestamente es mi hermana, pero yo no la veo como tal, pues a sabiendas de que era la consentida, siempre se aprovechó de eso para sacar ventaja en todo. Cuando alcancé la suficiente edad para entender mejor lo que pasaba a mi alrededor, fue cuando dejé de perseguir la idea de tener un padre a quien admirar, pues a pesar de que el señor, aparte de su oficio, sabía desempeñar varios trabajos más, a mí nunca me enseñó nada. Lo poco que tal vez sé, lo adquirí de la calle y para colmo, siempre me rodeé de puros vagos. De él, solo aprendí lo que viví en mi niñez y adolescencia con ellos, en pocas palabras, lo peor. Cuando se embriagaba, se le soltaba la lengua y decía cosas que me marcaron de por vida, que se avergonzaba de mí. Y ya saben, ese tipo de cosas que creo no se le dicen a un hijo. Supongo que esa era la manera que tenía para desahogarse. Le presumía a mi madre cuántas amantes tenía según él, burlándose de ella frente a todos, para luego pasar a golpearnos como era su costumbre, con excepción de ya saben quién. Esas peleas y discusiones fueron la forma en que pude enterarme de algunas cosas. Una de ellas fue que aparentemente, antes de conocer a mi mamá, él tenía otra familia, donde tuvo a un hijo, pero por alguna razón se alejaron de él para siempre. ¿Por qué? No lo sé. He pensado en eso y tal vez ya no quería tener a otro hijo. Por eso es que a mí nunca me vio con buenos ojos. También, así fue como me enteré de que mi hermana en realidad era media hermana por parte de mi madre, pero para mí es y siempre será mi única hermana. Una mujer a quien admiro enormemente, aunque nunca se lo he dicho, pues ella soportó cosas mucho peores que yo. Por eso fue que siendo muy joven se marchó de la casa, y para colmo le tocó un idiota que solo le llenó la vida con más problemas, pero a pesar de todo salió adelante, y sola se las arregló para tener un buen trabajo y darles una buena vida a sus hijos. Lo contrario a mí, que dejé que todo eso me arruinara. Caí en las drogas y poco tardé para buscar refugio en otras personas, malas amistades y relaciones que solo sirvieron para no sentirme solo. No es por presumir ni nada, pero en ese sentido siempre tuve mucha suerte con las mujeres, hasta el día en que se cruzó en mi camino una tipa falsa que solo trajo arrepentimiento y más desgracia a mi ya triste existencia. Luego de eso quedé algo tocado en el buen sentido de la palabra. Tardé bastante para superarlo, pero cuando me creí listo para seguir, todo se vino abajo. Mi madre enfermó y el señor, fiel a su puro estilo de mierda, me culpaba junto a su pinche consentida, quien para entonces ya estaba casada con un imbécil, un batillo fantoche que me faltó al respeto varias veces, y no solo a mí, llegó incluso a faltarle a ese señor
que tanto lo protegía y hasta casa le puso. Pero como era el yerno favorito también, pues tenía prohibido ponerlo en su lugar. Con amenazas me mantuvieron lejos de ellos, remarcándome lo que me pasaría si me atrevía a tocarlo. Hasta que un día pasó lo inevitable. Le rompí la cara cobrándole todas las que me debía. Yo sabía que no me costaría la gran cosa, pues el tipo solo era un fanfarrón con un hocico muy grande, que sin los padres, igual de idiotas que él, y los suegros alcahuetes, no era absolutamente nada. Pero se sentía la gran cagada porque nadie lo ponía en su lugar. Y como era de esperarse, mi propia familia me dio la espalda. Luego de eso me alejé, esperando jamás tener que volver a verlos. La pasé muy mal varios meses, teniendo incluso que dormir en las calles o parques, hasta que una ocasión, luego de mejorar un poco mi situación, me encontraba caminando por la Alameda Oriente a altas horas de la noche. Entonces vi a una jovencita sola sentada en una banca, llorando desconsolada. Decidí acercarme para preguntar si necesitaba ayuda. Cuando quitó sus manos que tapaban su rostro, pude ver a la mujer más hermosa que jamás haya visto, una cara angelical, manchada con el rímel negro de sus ojos a causa de las lágrimas que derramó esa noche. Se miraba tan frágil y delicada, pero su estilo gótico contrastaba de sobremanera, tanto que quedé hipnotizado ante su presencia, su cuerpo y esos tatuajes que resaltaban a la vista. Me senté a su lado para consolarla. Me contó que sus padres la corrieron de su casa y no tenía dónde ir. Sin la intención de aprovecharme de ella, la invité a que se quedara en el departamento que rentaba para entonces, pues sabía muy bien lo que se sentía estar en esa situación. No era la gran cosa, pero al menos hasta que encontrara un mejor lugar, se lo ofrecí. No pude evitar emocionarme cuando jamás hubo un rechazo para mí de su parte. Noté que solo cargaba consigo una pequeña mochila que sujetaba muy fuerte. En el camino, intenté averiguar por qué la habían corrido sus padres, pero eso nunca me lo quiso contar. Llegamos y sacó sus cosas para acomodarlas. Entre ellas resaltó una figura de la Santa Muerte. La verdad, pudo haber sacado una del mismo Satanás y no me habría importado. Yo sentía una gran necesidad por estar a su lado. Desde entonces, iniciaríamos nuestra relación. Ella tenía una devoción muy grande por la santa, cosa que terminó por fascinarme, y en un esfuerzo por compaginar más, me hice devoto de la patrona también. Con el pasar de los días, fui teniendo sueños cada vez más extraños, en donde una mujer me llamaba a seguirla, pero yo me negaba porque no podía verle la cara. Decidí contárselos a Scarlett, pues los sueños iniciaron cuando me hizo hincarme ante la imagen de la Santa Muerte por primera vez. Ella solo me dijo: "La Santa te ha elegido, seguramente vio el dolor con el que cargas y tras ver que tu fe en ella es verdadera, quiere que la sigas tomando su mano". Con mucha emoción hice un pacto con la patrona, donde le ofrecí mi completa devoción y mi vida entera a cambio de su protección. Desde entonces se convirtió en mi guía espiritual. Acudía a ella para sanar mi alma y todas las peticiones que le hice me las cumplió sin falta. Sanó a mi madre de su enfermedad, dándole una buena salud. Mi media hermana prosperó como nunca y mi relación con Scarlett iba viento en popa. Nuestra situación económica también mejoró notablemente. Yo conseguí más ingresos en mi trabajo y Scarlett halló la manera para ganar dinero desde casa, vendiendo cosas en internet. Logramos cambiar de lugar, yéndonos a vivir a una mejor zona,
donde le pusimos su altar a nuestra niña blanca, para que nunca le faltara nuestra ofrenda, sus manzanas, incienso y por supuesto sus veladoras, pues jamás hay que tenerla en la oscuridad, para evitar que se moleste y nos quite su manto sagrado y su guadaña para apuntar a aquellos que buscan hacernos daño. Pasó el tiempo y me enteré por medio de mi hermana, que era la única con la que mantenía contacto, que aquel señor otra vez le había puesto las manos encima a mi mamá. No lo pensé dos veces y le pedí a la Santa Muerte como encargo le cobrara todas y cada una de sus fechorías a ese hombre en base a la maldad y el dolor que nos propició a los tres. Reafirmé mi promesa con ella, haciendo un nuevo pacto, pero ahora sería de sangre. Cortando mi mano izquierda, dejé derramar mi sangre sobre una copa y se la di de ofrenda a mi niña blanca, para crear un lazo mucho más fuerte, capaz de ir en contra de quien fuera, si se atrevían a lastimarnos a mí y a quienes me importaban. Esa misma noche volví a soñar con aquella mujer, pero esta vez sería distinto, porque al fin me mostraría su rostro, y jamás de los jamases me imaginé que tendría el mismo que el de Scarlett, mi novia. Quedé estupefacto al verlo. Desperté de golpe y al hacerlo, ahí estaba Scarlett a mi lado, viéndome fijamente a los ojos, y con una pequeña sonrisa de satisfacción me dijo: «Tranquilo, ahora todo estará bien, porque al fin estás conmigo». Me abrazó y yo me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, noté que ella ya no estaba, se había ido. La busqué por todas partes, pero ni siquiera tenía idea de a dónde se podía haber marchado. Recordé que apenas unos días antes, mientras ella se duchaba en la regadera, yo me puse de curioso a buscar en esa pequeña mochila que tenía consigo, y de entre algunas cosas encontré una identificación suya donde tenía, supuse, la dirección de la casa de sus padres. Me tomé el día libre para buscarla. Di con el lugar, que no diré su ubicación exacta, pero estaba entre Aztecas y un parque llamado de Las Palomas, esto ya en la Ciudad de México. Toqué a la puerta de una casa muy bonita y una señora salió. Le pregunté si esa era la casa de Scarlett, a lo que me respondió sorprendida: «¿Cómo conoces a mi hija?». Me encontraba explicándole un poco mi situación con Scarlett cuando me interrumpió para decirme: «¿Cómo te atreves a decir eso? Mi hija murió hace 3 años». Se soltó a llorar y me corrió de su casa. Al dar la vuelta en una esquina, una chica muy bonita me alcanzó y me dijo: «Oye, disculpa, escuché lo que platicaban. Soy vecina de la señora y también fui amiga de Scarlett». Su estilo era muy parecido al de ella, por eso le creí de inmediato. Nos fuimos a sentar a una banca y ahí me contó todo. Scarlett era fiel creyente de la Santa Muerte. Su devoción era tanta que la llevó a hacer un pacto de sangre con ella, a cambio de la vida eterna. Pero un día, mientras viajaba en moto con su novio, sufrió un accidente donde cayeron por un barranco. El novio murió, pero el cuerpo de Scarlett jamás fue encontrado. Me quedé sin palabras, pues incluso me mostró una foto en su celular de ellas dos juntas, y efectivamente era la misma chica de la cual me había enamorado, y la misma con la que compartí todo durante tantos meses. Le agradecí y quedamos de acuerdo para seguir en contacto. En el camino de regreso a mi casa,
mi hermana me dio la noticia. Aquel señor, presente en mi última plegaria a la Santa Muerte, había fallecido en su trabajo. Era alguien que trabajaba con alto voltaje, así que ya se imaginarán la forma en que murió. Luego de eso, le expliqué mis razones a la patrona para abandonarla, esperando que las entendiera, pues me alejé del culto a la muerte. Pero muchos me han dicho que si le juré devoción por siempre, entonces no espere comprensión de quien me dio todo sin falta alguna. Gracias, y de verdad espero que no juzguen sin conocer a fondo las razones que nos llevan a cometer actos que no son bien vistos muchas veces por gente que es peor que uno mismo. Sin embargo, las apariencias les importan más que cualquier cosa. En mi caso, eso no me interesa. Por eso di mi nombre sin miedo a lo que puedan pensar u opinar. Les agradezco su tiempo y suerte para todos. Hasta luego.